asiento, vamos a compartir la palabra del Señor. Palabra que viene de parte de Dios en diferentes momentos de la vida. Hay personas que en un tiempo caminaron en los caminos de Dios. Hay quienes conocieron las bondades del Señor, pero a causa de la rebeldía, a causa de su duro corazón, en diferentes momentos y ocasiones se vuelven atrás, tomando la mala decisión de no oír la voz de Dios, de no oír la advertencia del Señor para con su vida, pensando muchas veces que van a poder vivir, que van a poder salir adelante, que van a tener las fuerzas para lograrlo por sus propios medios. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos habla y nos cuenta acerca de la nación, aquella nación que en un momento fue devastada, aquella nación que no quiso oír la voz de advertencia del Señor hasta que llegó el tiempo de la ruina, hasta que llegó el momento de las lágrimas. Y como lo dice el libro de Lamentaciones, la situación y lo que ahora tenía que vivir era un momento de gran angustia, de gran dolor. Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en las noches y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele, sus amantes. Ya no hay quien vaya a aquella ciudad a festejar las fiestas solemnes. Ya no hay nadie que visite aquel lugar. Los que los han destruido prosperaron. La gente mira la ruina y se alegran. Había llegado el momento de gran dificultad para el corazón de muchas vidas que en su momento no quisieron oír. Dice la palabra, nuestros padres pecaron y nosotros estamos recibiendo también el castigo. Nuestros padres fueron desobedientes y ahora estamos sintiendo la carga. Bueno, esto no habla de maldiciones generacionales, sino un patrón, una conducta en el corazón de los hombres. La rebeldía aumentada en su corazón una y otra vez. De tal manera dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Así, las iniquidades, sus pecados, sus rebeldías se aumentaron más que Sodoma, que Gomorra, que Adma y Zeboín, que aquellas ciudades que fueron devastadas a causa de su pecado. Así es la hija de mi pueblo. Jeremías habla acerca de la condición y la situación que estaban enfrentando. Y pone en contraste la vida que vivían y lo que ahora tienen que vivir. Bueno, hay personas que hoy se encuentran lejos de los caminos de Dios. Hay personas que han tomado una mala decisión y hoy están sintiendo la carga, hoy están sintiendo el peso de sus errores. Aquella ciudad fue devastada, todo fue destruido, prendido fuego, de tal manera que dice las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de las calles. Aquellos que eran los preciados hijos de Sión, los que tenían un valor maravilloso, ahora son como el barro en una vasija de un alfarero, no tienen precio, es algo muy barato. Lo que era precioso, lo que era preciado, ahora ya no tiene valor. Dice la palabra que un gran dolor y una gran aflicción estaba sufriendo aquellos que habían quedado de aquella gran ruina. Y al contemplarlo en este libro, por medio de un lenguaje poético, estructurado en algunos capítulos, nos deja entrever y nos hace el contraste y la comparación de los momentos de antaño, de los momentos antiguos. Y hay veces que una persona dice todo momento pasado fue mejor. Hay veces que miramos hacia atrás y aún aquellos momentos que en el pasado quizás no eran muy buenos, con el paso del tiempo parecieran que son excelentes. Un ejemplo puede ser en la economía de nuestro país. Tú miras hacia algún tiempo atrás, dices con qué poquito comprábamos y hacíamos tantas cosas. Algunos dicen éramos ricos y no lo sabíamos. 2 pesos nos comprábamos el kiosco. Ahora todo es diferente. Tú miras hacia atrás y las cosas parecen mejor. Miras hacia los tiempos antiguos
y los recuerdas y quizás haces memoria. Bueno, es lo que estaba pasando en su corazón, pero verdaderamente esto era así. El tiempo de antaño era mejor, todo estaba bien. Cuando Dios le habló a su corazón, todo estaba bien. Pero llegó el tiempo de la ruina, llegó el tiempo de la dificultad. Hoy estás escuchando esta palabra y quizás todo esté bien. Quizás todo vaya bien en tu vida y no haya problemas, no haya grandes dificultades. Quizás aún el valor precioso de tu vida y de lo que posees está en ti. Pero esta palabra es el fiel reflejo de una advertencia no tomada en cuenta. De la palabra de Dios y los juicios de Dios cumplidos. Y ahora la desolación de aquel pueblo. Dice, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Aquellos que vestían muy fino. Bueno, ahora su condición es miserable, lamentable. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talla más hermosa que el zafiro. Pero ahora, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, irreconocibles. Hay veces que tú miras a una persona, está en los caminos de Dios y su vida es totalmente diferente. Su semblante cambia, su manera de vivir, sus palabras, todo comienza a cambiar. Pero luego esa misma persona toma una mala decisión. Comete errores. Dice la palabra que el pueblo era rebelde. Un pueblo pecador, un pueblo que no tomaba en serio la advertencia de Dios. Y la palabra de Dios para oírla, para ponerla por obra. Y así hay personas que en un momento en su vida toman la misma decisión y se alejan de Dios. Y aquella condición de su vida, esta comparación, bien, les cabría. Sus nobles fueron más puros que la nieve, blancos como la leche. La descripción de alguien que se ve hermoso, limpio, puro. Pero ahora dice que no los reconocían por las calles, por la negrura. Aún el sol estaba quemando sus pieles. Todo se había vuelto dificultad. Tú ves una persona que luego se aparta de los caminos de Dios y está irreconocible. ¿Te acordás cómo era? Bueno, peor que antes. ¿Te acordás cómo llegó a los caminos de Dios? Bueno, ahora está peor que antes. Irreconocible. Lo bello, lo que podía verse, el brillo que había en sus ojos ya no está más. La alegría de su corazón, la esperanza, la fe ya no están más. El pueblo se lamentaba y gemía a causa del dolor y a causa de la tristeza de su corazón. A causa de sentir que estaban en medio de una situación que parecía irreversible. Dice la Escritura, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. No tenían para comer. Estaban en una crisis. En medio de las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, la gente comenzó a comerse sus calzados. No había para comer. Los campos devastados, las ciudades en ruinas. Todo era tierra de nadie. Y cada uno trataba de sobrevivir a su manera. Los soldados tomaban sus calzados, sus artículos de cuero y los derretían allí, los cocinaban, los servían para poder comer algo. No había nada. Una crisis y una angustia extrema. Bueno, aquí el pueblo estaba enfrentando momentos similares. Los tiempos de antaño, los tiempos buenos, los tiempos donde abundaba el alimento y uno elegía qué comer, se habían terminado. Ahora cualquier cosa que pudieran llevarse a la boca era bueno, no importaba lo que sea. En algunas partes de África la gente caza los mosquitos. Hay tantos mosquitos que los caza los mosquitos. Y luego que logran cazar muchos de ellos, hacen una pasta con todos los mosquitos y la cocinan. Una pasta negra. Y eso es lo que comen. Tú quizás dices, yo no comería eso nunca. Pero cuando no tienes nada que comer. Tú ves a las personas en África tomar el agua que sería tranquilamente de los ríos, aquí. Un agua de color marrón. Tú dices, yo no voy a tomar esa agua. Pero cuando no tienes que tomar, cuando no tienes nada más,
es lo único que te queda. ¿Qué hacer cuando no tienes nada más? ¿Qué hacer cuando estás en medio de la desesperación? Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Tuvieron que comerse sus propios hijos. Mira la condición a la que habían llegado. Mira la dificultad que estaban enfrentando. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mira, hasta lo extremo que tuvieron que llegar, comerse a sus propios hijos. Imagínate el nivel de desesperación, el nivel de angustia, de tristeza en el corazón. Nos dice la palabra que en un momento, en el último capítulo de este libro de Lamentaciones, nos habla acerca de una oración. La oración del pueblo afligido, que nos muestra parte de lo que ellos tenían que vivir, las cosas que ya no volverían, las cosas que ya no se veían más. Una persona que ha perdido a su hijo, a su pequeño, al llegar a su casa recuerda que cuando llegaba en algunos momentos del trabajo, el padre volvía, veía a su hijo jugando, veía a su hijo mirando la televisión. Al entrar en su cuarto podría recordar sus cosas, podría acordarse de aquellos momentos. Momentos que ya no van a volver, porque ha perdido la vida. Y al mirar todo eso, obviamente, el quebranto y la tristeza del corazón son tiempos que ya no van a volver. La risa en la casa ya no estará más. El tiempo que compartíamos ya no va a existir. Hay personas que hoy están sufriendo un profundo dolor porque están pasando por medio de este momento. Tener que llegar a su hogar y decir ya nada es lo mismo. Hay personas que en un momento de su vida dicen ya papá no está más. Ya papá no está más en nuestra vida. Ya sentarnos a comer a la mesa no será igual. El fin de año, cuando estemos todos juntos, ya no será lo mismo. Ahora que papá no está más en nuestra vida, ya no tiene el sentido que podamos juntarnos. Ya no tiene sentido que continuemos con nuestra vida como antes. Ya no es lo mismo. Ya no podemos vivir de la misma manera. Algo ha cambiado. Algo es diferente en nuestro corazón. Pareciera que algo se ha quebrado, algo se ha roto. A ese punto habían llegado. A ese momento de extremo dolor, de extrema angustia. ¿Por qué? Por la rebeldía de su corazón. Por darle la espalda a Dios. Por no querer atender a la voz de Dios en el momento correcto. Y ahora tenían que ver las dificultades y mirar hacia atrás y anhelar y desear que algún día todo vuelva a ser igual. Aquella persona que perdió un ser querido dice, ojalá pudiese volver unos años atrás. En aquel tiempo era feliz. Ojalá pudiese volver al tiempo en que mi hijo estaba con vida. Ojalá pudiese volver al momento en que mi matrimonio estaba bien. Ojalá pudiese regresar al tiempo donde el dinero nos sobraba y teníamos para compartir y podíamos hacer esto y lo otro. Hoy estamos en medio de la pobreza, de la amargura. No tenemos. Y el no tener nos afecta, nos desespera. Aquella persona que se ha acostumbrado a tener dinero y nunca le ha faltado, se ha vestido de púrpura y ahora está viviendo en una extrema necesidad. Y no está acostumbrado. Tiene el orgullo de decir, yo no voy a pedir. No está acostumbrado a pedir. No está acostumbrado a pedir para comer. Aún mantiene su orgullo. Hay personas así que tú los ves que tuvieron una vida diferente. Están en la calle, pero su carácter es distinto. No son personas que en un tiempo de su vida vivieron quizás de otra manera diferente. No les hizo falta nada. Al contrario, les sobraba. Pero ahora su vida es diferente. Ahora su vida es distinta. Y tú te das cuenta por su carácter que ellos no están acostumbrados a pedir nada, que no esperan nada de nadie. Pero la vida les ha golpeado duro y les ha quebrantado al punto de tener que romper, aún con el orgullo que hay. Hay quienes están mirando atrás y quizás anhelando volver a tiempos de antaño, a tiempos diferentes. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5 del libro de Lamentaciones. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Libro de Lamentaciones,
capítulo 5, versículo 13 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entrenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Dice la Escritura, los jóvenes fueron llevados a moler y perecieron bajo la leña. El esfuerzo era tanto, la condición de esclavitud era tan dura, el trabajo, que los jóvenes más fuertes aún perecieron en esa condición. Y al recordar esa situación que ahora era diferente, nos presenta ese cambio. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Era algo muy habitual que los ancianos hicieran esto. Ya las cosas que eran comunes, normales, ya no se podían, ya no se veían más. Hace años atrás, aquí en Buenos Aires, en diferentes partes y también en algunas provincias, podía verse cómo las personas salían a la vereda de su casa. Era algo muy común que las personas se sentaran a la puerta. No se solía tener demasiada seguridad. La gente tenía sus tapiales construidos, pero no había rejas. Era algo que cualquiera podía entrar, pasar. No se tenía tanta seguridad. A medida que fueron avanzando los años, la gente fue encerrándose cada vez más. Hace años atrás, muchos años atrás, no existían lo que hoy se conoce como los countries, los barrios cerrados. No existía esto. Pero la gente fue encerrándose cada vez más a causa de la seguridad, separándose de diferentes clases sociales. Pero tú podías ver cómo las personas vivían así. Los ancianos estaban a la puerta, allí, a la puerta de la ciudad. Era algo común poder encontrarlos. Bueno, aquí hace años atrás, en algunas localidades, aún en algunos pueblos hoy, siguen teniendo la costumbre, dejan las bicicletas ahí, los autos abiertos. Pueden hacerlo, no hay inseguridad. Aquí es diferente, tú no puedes dejar nada afuera ni 10 minutos, porque te lo van a llevar. La gente lo robará. Pero en la antigüedad, hace años atrás, la gente podía hacer esto, podía estar sentado tranquilo en la puerta de su casa, con la puerta abierta. La gente no cerraba la puerta con llave. Eran otros tiempos. Bueno, por esos tiempos ya no existían más. Los tiempos que Jeremías está expresando aquí ya no existen más. Todo fue cambiado por lo opuesto. Todo fue terminado. Dice la palabra, los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió por luto. Ya no hay canciones, ya los jóvenes no cantan, ya no hay felicidad. Ya no hay un motivo de gozo, no hay un motivo de esperanza. El gozo, la alegría se cambió en luto. Hay personas que hoy están llorando y dicen, ¿cómo voy a reírme? ¿Cómo voy a gozarme si todas las cosas están mal? ¿Cómo voy a tener alegría en mi corazón si mi padre ha muerto? Mi madre ha muerto. Si perdí a mi hijo. ¿Cómo voy a tener una sonrisa? ¿Cómo voy a estar alegre en medio de esos momentos de dificultad? Ya aquellos tiempos no volverán más. Ya nada es igual, ya nada será lo mismo.
Los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros porque pecamos! ¡Ay de nosotros porque pecamos, porque cometimos un error! Porque nos desviamos, nos alejamos de Dios, porque no atendimos la voz del Señor cuando vino a nuestro corazón, porque el Señor le advirtió. Dice la palabra en el libro del profeta Ezequiel: ve y háblale a un pueblo que entiende perfectamente. Ve y háblale, ve y compártele la palabra. Pero aún así, si quieren oír, bueno, oirán. Y si no, tú le advertirás. Porque si tú no le adviertes, tú eres el atalaya. Y si tú no le adviertes, entonces, cuando lo malo venga sobre su vida, va a recaer sobre ti. Tú tienes que ir y advertirle de esto. Si te enviara a un pueblo de difícil labios, a un pueblo de difícil comprensión, quizás te escucharían. Pero mi pueblo no, porque son casa rebelde. Porque no quieren oírme a mí, dice. Así le dijo el Señor: no quieren oírme a mí. Yo te envío a ti para que tú les hables, para que tú pronuncies palabra que sale de la boca de Dios, para advertirles, para que ellos puedan tomar conocimiento de esto, para que puedan volverse del lugar de oscuridad por el cual están caminando. La iniquidad de la hija de Sión había llegado a tal extremo que era semejante a Sodoma. El pecado del pueblo y la transgresión había llegado a tal punto en el cual no había un retorno. Las dificultades cayeron sobre ellos. La corona representa el esplendor. Ese momento de esplendor había terminado. En diferentes países, diferentes naciones, todos vivieron una época dorada, un tiempo donde aquel país estuvo en auge, fue lo mejor. Todos querían viajar a aquel lugar, conocer aquellas naciones. Muchas de ellas hoy son ruinas. Muchas ciudades están devastadas, su economía destruida, su gente en medio de gobiernos de facto, en medio de dictaduras. No tienen libertades. Aquellas que un tiempo vivieron la época dorada. Muchos países pasaron por esos momentos, una época dorada, una época donde todo era aparentemente perfecto, donde la gente vivía bien, donde la gente prosperaba, con muy poco podía suplir sus necesidades. Pero ahora Jerusalén estaba enfrentando el asedio, estaba enfrentando las ruinas y las dificultades de sus malas decisiones. ¡Ay! Ahora de nosotros porque pecamos. Por esto se entristeció nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Otra versión de las Escrituras dice: por eso se nublaron nuestros ojos, se llenaron de lágrimas a causa de los errores. Una persona dice: no, yo estoy bien. Yo estoy bien yendo a pecar. No lo dice así, obviamente. Dice: yo estoy bien con esta persona, pero esta persona tiene su esposa. Esa mujer tiene su marido. Bueno, pero yo estoy bien. No creo que esté haciendo nada tan malo. La persona dice: no va a pasarme nada. Pero dice: a causa del pecado se entristeció nuestro corazón. A causa del pecado se nublaron nuestros ojos. Se entenebrecieron. ¿Por qué? Porque luego vino el golpe. Luego vino la consecuencia de los errores. Hay personas que dicen: bueno, ¿y dónde están las consecuencias? Siempre me dijeron que tendría consecuencias y aquí estoy, vivito y coleando, nada me pasó. Algún día la justicia de Dios llegará. Hay veces que las personas dicen: ¿cuándo Dios va a obrar? ¿Cuándo Dios va a desatar los juicios? El Señor cumplirá su palabra. Hay veces quizás tú no lo verás en esta vida. Pero el Señor en su justicia será implacable. Dice la Escritura: Señor, ¿cuándo vengarás nuestra sangre? ¿Cuándo, Señor, nos harás justicia? Dice la Escritura más: la sangre de Abel clama a mí desde la tierra e implora por justicia. El Señor dice: la justicia va a venir.
Quizás tú no puedas verlo con tus ojos. Quizás tú estás esperando que Dios resuelva las cosas de otra manera. Quizás a tu manera. Pero Dios obrará. El que ha de venir vendrá, no tardará, dice la Escritura. Hay personas que hoy están viviendo en esta condición, en medio del pecado, y el pecado ha entristecido su corazón, ha entenebrecido sus ojos, los ha puesto en una cárcel de oscuridad. Pero en un momento ellos dijeron, yo estoy bien. No, yo tomo, sí, pero bueno, como cualquier persona. Es lo único que hago malo. Después, trabajo, trato de sacar adelante mi familia. Pero bueno, llegan los fines de semana y yo tomo. Y me tomo todo. Sábado y domingo no existo. Pero el lunes, temprano a la mañana, está trabajando. Dice, pero estoy bien. Solamente tengo eso. Nada más. Es lo que está entristeciendo tu corazón. Es lo que te ha puesto en esa causa. Por ese motivo. Hay personas que toman el pecado de esa manera. Dios viene para advertirnos, para traernos una palabra, para que puedas volverte del mal camino, para que puedas volverte de aquella condición. Dice la Escritura, por el monte de Sión que está asolado. Ellos estaban tristes, dice, porque el monte de Sión está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Señor, tú permaneces para siempre, tu trono está siempre fuerte, de generación en generación. Las generaciones pasan, Señor, y tú sigues siendo el mismo. Las generaciones nacen, mueren y vienen los que siguen, y tú sigues. Tu trono es para siempre. Pero lo que está queriendo decir aquí es, Señor, a pesar de esto, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás, Señor, que no podemos verte? Mas Jehová permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Pero a pesar de que ellos entendían que esto era así, que Dios permanece para siempre, que su obra será para siempre, se hacían la pregunta de dónde estaba Dios. Y llegaron a pensar, así como quizás hoy hay personas que están mirando su vida y dicen, ¿dónde está Dios? Dicen que Dios está en todas partes, pero Dios parece que se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? Tomaste caminos equivocados. Tomaste decisiones erróneas en tu vida. Y está entristecido tu corazón. Y te das cuenta que los tiempos de antes ya no están más. Te das cuenta de lo que has tenido que perder en el camino. Las dificultades que se levantaron contra tu vida y se han vuelto una pesada carga al corazón. Imposible de poder llevar. Y hay quienes miran y dicen, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios cuando yo lo necesito? ¿Dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? ¿Dónde estaba Dios cuando mis padres me golpeaban? ¿Dónde estaba Dios cuando yo tuve que vivir en medio de la miseria, cuando no tenía para comer? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando vino una mujer a destruir mi matrimonio? Un hombre. ¿Dónde estaba Dios en medio de aquel momento? ¿Dónde? Dice la palabra, tu trono es para siempre. Mas Jehová permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Pero ante el razonamiento viene la pregunta, ¿y entonces qué pasa, Señor? ¿Qué pasa con mi vida? ¿No te has preguntado alguna vez? Señor, yo escucho la palabra, leo la Escritura y me pregunto, ¿y dónde está en este plan mi vida? ¿Y dónde me encuentro yo ante la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para conmigo? Entiendo que Dios es poderoso, entiendo que su mano es poderosa y aún está extendida, como dice la Escritura. Aún tiene poder. No fue un poder para la antigüedad, no fue para antes. Hay quienes dicen, no, los milagros y el poder de Dios fue para un tiempo. No. Dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aún Él puede rescatar tu vida de la peor condición, de la mortal angustia, del momento de desánimo. Quizás estás mirando hacia atrás y dice, aquellos tiempos ya no van a volver. Aquellas cosas buenas, dice la Escritura, que aquel que hace así no hace sabiamente.
Aquel que mira el pasado para tratar de tomar algo no hace sabiamente. Es un ejercicio doloroso y que no va a tener ningún resultado. Solamente traer dolor, angustia. Hay quienes viven pensando, como poniendo alcohol en la herida, sobre la pérdida de un ser querido. Nuestra vida continúa, tenemos un montón de tareas y cosas por hacer. Pero de repente llega a la casa y comienza a mirar la foto. Y mira la foto y por momentos se ríe. Y por momentos dice, qué cosas, cuántas cosas que hicimos. Y la risa se transforma en lágrimas, y las lágrimas en tristeza, y la tristeza en angustia y en depresión. Como poniendo alcohol en la herida, queriendo recordar tiempos que ya no van a volver. Tiempos de antaño. Ciertamente los ancianos ya no estaban a las puertas de la ciudad. Ciertamente la canción de los jóvenes se había callado. La alegría se había vuelto en luto. La tristeza ahora reinaba en sus corazones. Y la desidia y el pueblo, que antes tenía abundancia, ahora no tenía para comer. Sus carnes estaban pegadas a sus huesos. Las mujeres cosían a sus hijos para poder tener que comer. Una crueldad y una devastación había llegado sobre ellos. Pero la diferencia es que la palabra de Dios está llegando a tu corazón en este momento, en este tiempo para tu vida. Quizás hay cosas que has perdido en el camino y hay cosas que ya no podrán volver. Hay cosas que ya no podrán hacer como antes. Pero si estás escuchando este mensaje, si estás escuchando esta palabra de Dios para tu corazón, para tu vida, es porque aún hay esperanza. Es porque hay un tiempo de bendición para tu vida. La reflexión del pueblo fue decir, Señor, tu trono es de generación en generación. ¿Dónde estás? Y es más, ellos dijeron, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? ¿Por qué te olvidas ahora de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? ¿Por qué? Otra versión de las Escrituras dice, ¿por qué has olvidado para siempre y nos vas a abandonar por tanto tiempo? ¿Por qué te has olvidado? Hay personas que hoy quizás se alejaron de los caminos de Dios, se apartaron. Y dice, ¿acaso Dios se olvidó de mí? Mi pecado, mi iniquidad fue tan grave para que Dios se levante con tanta ira contra mí. Fueron tan graves los errores que cometí para pagar tan alto precio. Realmente, a veces duele ver a la gente que toma decisiones como estas. Y tú veías el brillo, el esplendor de su vida y los planes y los propósitos de Dios. Y luego lo ves recibiendo el azote y los golpes de sus malas decisiones. La tristeza y el abatimiento de su corazón. Al principio parece que eso es nulo, que no se siente. Pero con el tiempo se dejará ver. Con el tiempo te darás cuenta que hay una falta en ti. Quizás en medio de tu caminar, quizás no puedes darte cuenta de que Dios está presente. Hay quienes quizás dicen, Dios, no puedo sentir mucho la presencia de Dios. Entiendo que venir a la iglesia me hace bien, pero no puedo ver qué es lo que me hace bien. Solamente te alejaste unos días de Dios y dime qué es lo que pasó. Solamente te apartaste por un tiempo, quizás hace un mes que no vienes. ¿Y cómo está tu corazón hoy? ¿Igual? ¿Igual que antes? ¿Qué es lo que te trajo aquí hoy? ¿Qué es lo que te impulsó a venir? ¿Qué es lo que te mueve? Quizás tu corazón se encuentra así. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros porque pecamos! Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por eso se entenebrecieron nuestros ojos. A causa de la ruina. A causa del dolor que teníamos que contemplar. Todas las cosas se vuelven difíciles. El Señor lo expresó claramente, apartado de mí, nada podéis hacer. La gente busca hacer riqueza y amontonar riquezas. Podrá hacerlo, pero no tiene que ver con parte de un obrar y un plan de Dios. Dios habló a tu corazón en un momento de tu vida. Dios ha hablado
Y hay personas que han tomado la decisión de alejarse de Dios porque no pudieron entender, no pudieron comprender que Dios tenía un plan maravilloso para sus vidas, que la palabra de Dios venía para advertirle que tiempos difíciles y tiempos de gran adversidad se levantarán contra su vida. Esta palabra viene para mostrarnos que el camino del creyente y el camino de los hijos de Dios expresado aquí no era un camino sencillo, era un camino cargado de angustia, un camino cargado de dolor, un camino cargado de dificultades. Pero ¿qué es lo que lo hacía y lo ponía en esa condición? La rebeldía de su pueblo, el no querer oír su voz. Hay quienes quizás puedan decir, pero hacer la voluntad de Dios es difícil, obedecer a su palabra es difícil. Más difícil es vivir sin Él. Más duro es alejarse de Dios. Al principio puede sentirse como que no pasa nada, pero con el tiempo tu vida no será la misma. Tu mente estará expuesta a cualquier cosa. Todo lo que ande volando por el aire se pegará en tu mente. Cualquier pensamiento, cualquier dificultad que el mundo presente puede traer depresión, ataques de pánico. Hay personas que en el tiempo de la pandemia estaban fuertes aparentemente en Dios, pero llegó la pandemia y en medio de aquella dificultad, los corazones firmes y fuertes en Dios flaquearon. Los más fuertes, los jóvenes, perecieron bajo el peso de la leña. No pudieron sostenerse, no pudieron congregar y su vida de creyentes se hizo pedazo. Dejaron la Biblia a un lado, dejaron la palabra de Dios, dejaron la oración a un lado. Su vida se debilitó a tal punto que, como dice la Escritura, fueron reducidos a una mortal angustia. Satanás los llevó por donde quiso. Y hay muchos que no han podido volver aún. Muchos que no han podido regresar. Dice esta palabra: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esta versión, Biblia, la palabra, dice: ¿por qué has de olvidarnos para siempre y nos vas a abandonar por tanto tiempo? Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestros días sean como antaño. Señor, haz que sean nuestros días como lo eran antes. Haznos volver a sonreír. Haznos volver a causar alegría y gozo en el corazón. Haznos volver, Señor. Dice el Salmo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Es decir, el tiempo terminará. Las dificultades se irán. Pero todo tiene que ver que aunque hoy podamos atender esa voz de Dios, esta es una súplica, es una oración mostrando el dolor y el contraste de una vida antes y ahora en medio de las ruinas, ahora en medio del dolor. Yo creo que tú puedes hacer perfectamente ese contraste. Separa tu vida, así como ha quedado separada la historia de la humanidad. Separa tu vida entre antes de Cristo y después de Cristo. Y dime cuál es el resultado. Antes de Cristo, drogas, alcohol, violencia, delincuencia, muerte. Antes de Cristo, amargura, tristeza, dolor, pérdida. Y la lista continúa. Antes de Cristo no había esperanza, no había fuerza. Cualquier cosa te tiraba al suelo y no podías levantarte. Pero después de Cristo fue todo totalmente diferente. Después de Cristo vino la esperanza, el gozo, la alegría en el corazón. Después de Cristo vinieron los sueños, la fortaleza, el tiempo nuevo, el canto, la alegría en el corazón de los jóvenes, la alegría en el corazón del anciano, la palabra de Dios haciéndose viva, real, poderosa. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Hay un antes y un después. Si hoy has venido aquí por primera vez, hoy comienza el después. Hoy comienza el después de Cristo. Quizás tu lista de antes es extensa. Te ha tocado perder mucho. Te ha tocado llorar mucho.
ha sido muy difícil. El pueblo tenía que enfrentar las dificultades aún conociendo a su Dios. Y eso es lo más triste. Porque el que no conoce a Dios está expuesto a cualquier cosa. Pero aquel que ha conocido al Señor, aquel a quien Dios le habló en un tiempo y le da la espalda, eso es aún más doloroso todavía. Porque tiene la salida y tiene la oportunidad en sus manos. Tiene la puerta delante, pero no puede abrirla. No toma la decisión correcta, se vuelve atrás. Aquella persona que hoy llega a los caminos de Dios sentirá marcadamente que a partir de hoy comienza una historia nueva, un tiempo distinto. Antes, ante problemas simples de la vida, te desesperabas y no sabías qué hacer. Ahora confiarás en Dios. ¿Será fácil? Irás aprendiendo. Dios irá tratando con tu corazón. Aún las pruebas que se levanten en tu vida serán para fortalecerte. Entenderás que es parte del plan y del obrar de Dios para forjar tu vida y tu corazón como un metal fuerte, un metal diferente. Entenderás que nada es en comparación a la liviana carga que el Señor pide que llevamos con el peso y el yugo de nuestros pecados, con el yugo de la esclavitud. Hay personas que han estado en depresión por años. Hay personas que no han podido siquiera salir de su casa a causa del miedo, del terror en sus mentes. Personas que han tomado pastillas para dormir durante años. Pero al llegar a Cristo, su vida cambia. Personas que pensaron en quitarse la vida como la solución para sus problemas, como el tiempo en donde su vida cambiaría. Su vida no va a cambiar porque te quites la vida. Tu vida no va a cambiar porque hoy tomes la decisión de dejar de existir. Tu vida va a cambiar porque hoy decidas poner tu corazón en las manos de Jesucristo. Y entonces después de Cristo vendrá la alegría, vendrá la esperanza, vendrá la fe. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Ahora Dios pondrá un sueño donde no había un futuro. Dios te dará un motivo para vivir. Aquel que dice ya no tengo motivos para vivir. Dios te pondrá motivos para vivir. Dios te hará entender que valió la pena morir por ti. Quizás te sientes no amado o no amada, no valorado. Quizás te han despreciado en esta vida. Pero Él murió por ti para que puedas tener una nueva oportunidad. Todo lo que te han dicho acerca de tu vida, todo el desprecio y el maltrato que has sufrido, no tiene que ver con lo que el Señor piensa de ti. Dice la palabra: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días, como al principio. Vuélvenos a ti. Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestros días sean como antaño. Y dice la Escritura, cerrando el capítulo 5. Y en esta versión está mejor expresado. O nos has rechazado por completo, enojado del todo con nosotros. Señor, haznos volver a ti y volveremos. Haz que nuestros días vuelvan a ser como los de antes. O nos has rechazado por completo, Señor, te has enojado para siempre. Si hoy estás escuchando esta palabra, esta pregunta está siendo contestada. Si el Señor se hubiese enojado para siempre, si ya no habría oportunidad para ti, entonces te hubiese entregado una mente reprobada para hacer cosas que nos convienen. Ya no sentirías la presencia de Dios, ya no sentirías la palabra de Dios tocando tu corazón. Pero sin embargo, si estás sintiendo algo que está moviéndose en tu interior, es porque la palabra de Dios está cobrando vida en ti. Es porque la palabra del Señor está tocando tu corazón para traer esperanza, para traer fortaleza. ¡Aleluya! Y volverán tus días como al principio. Y volverá a ser como en antaño. Hay quienes miran nuestra sociedad, nuestro país, y dicen: ¿quién podría volver a los días donde Argentina era el granero del mundo? ¿Quién podría volver a los tiempos dorados? Teatros se construían en todas las ciudades. Los ferrocarriles unían las ciudades. Y la gente recorría, los músicos, los artistas hacían giras, los pueblos cobraban vida. ¿Quién podría vivir en aquellos tiempos? ¿Cómo podríamos volver a esos tiempos donde una persona dejaba el trabajo y el otro día tenía otro?
¿Cómo podía ser cuando abundaba el alimento, sobraba? Bueno, de la misma manera, en tu vida, en lo que para ti representa aquel tiempo bueno. Dice la palabra, parados en los caminos, detente y pregunta dónde está la senda antigua. Porque en algún momento te extraviaste del camino. En algún momento te confundiste, te apartaste de Dios. Entonces párate en el camino y pregunta dónde está la senda antigua. Pregunta dónde está el camino. Y dice la palabra, andad por él. Camina por esa bendición. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú encuentras aquel camino, si tú encuentras aquella vida, entonces habrás entrado en la eternidad. Habrás encontrado la respuesta para vuestras almas. Aleluya. Bendito nuestro Dios. Santo es Él. Dice esta palabra. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Esa es la versión Reina Valera. Pero aquí en la Biblia la palabra dice, o nos has rechazado por completo y enojado del todo con nosotros. Dios no está enojado para siempre. Porque no será para siempre, dice la palabra. Un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Un momento será el lloro, un momento será, dice, por la noche, pero la mañana volverá la alegría. Quizás hoy te encuentras en medio de la noche, pero la alegría viene junto con la misericordia de Dios. Dice la palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Con la mañana, con el tiempo nuevo, con el día nuevo, viene la esperanza y viene la oportunidad de un día diferente. Viene la oportunidad de levantarte aún de la peor condición. ¡Aleluya! Santo es Él, maravilloso nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Un pueblo de dura cerviz, rebelde, que ahora enfrentaba la peor situación de su vida. Sitiado por un ejército poderoso, puesto en ruinas, y viendo a su pueblo gemir, viendo a sus ancianos, dice, no respetaron aún a los de edad, no respetaron a nadie. Dice la palabra, ellos a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. No hicieron acepción de personas, para todo fue igual. La dificultad fue por igual, por completo. Quizás hoy te encuentres en ese momento de dificultad. ¿Sabe Dios por qué? Quizás algún creyente está escuchando este mensaje hoy que se ha apartado de los caminos de Dios. Pero la palabra de Dios está llegando a su vida en el tiempo exacto y en el tiempo preciso que el corazón lo necesita. Así como la tierra cuando recibe el agua de la lluvia en el momento preciso y puede dar fruto. Y puede crecer la planta por el rocío, por la tierra regada. Así la palabra de Dios llega a los corazones. Aunque tú digas tarde, no está llegando tarde. Pero ya mi corazón está devastado, pastor. Ya los pensamientos de muerte están en mi vida. Ya mi matrimonio está destruido. Pero si esta palabra está llegando a tu corazón, es porque aún hay esperanza de que el Señor pueda volverte. Dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Acércate al Señor en esta hora y Él se acercará a tu vida. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Acércate. Pero Dios no tiene que acercarse, sí, Él lo está haciendo. Pero dice, acércate. Acércate tú a mí y yo me acercaré. Entrégame tu corazón. Entrégame tus cargas. Entrega lo que es difícil para ti. Y verás cómo se hace posible en las manos de Dios. No le pongas límites a Dios. Quizás tú conoces la religión, quizás has estado en la Umbanda o has estado en diferentes caminos y tú dices, no, eso es muy poderoso, pastor, lo que hacen ahí. No tiene comparación al poder de Dios. No existe comparación al poder que el Señor tiene. Cuando el Señor da su voz, las tinieblas retroceden. No hay nada que pueda sostenerse
ante la voz de Dios. No importa cuál sea la dificultad o cuánto tiempo hayas estado. Si hoy te vuelves, si hoy le entregas tu corazón a Dios, si hoy te acercas a Él, todo eso se irá. Todo lo malo se irá de tu vida. Pero el Señor dice solamente tu corazón. Dice la palabra, venid y estemos a cuentas. Es tiempo de que nos pongamos a cuentas. Es tiempo de que me cuentes y me digas, bueno, esto es lo que hice. Este es mi pecado, estos son mis errores. Venid y estemos a cuentas. Y dice la palabra, y aun si tu pecado fuesen rojo como la grana, vendrán a ser blanco como la nieve. Y aun si fuesen rojo como el carmesí, serán como la blanca lana, limpio, sin mancha. El Señor toma tus pecados hoy para no acordarse nunca más de ellos. Pero es necesario que tú puedas abrir tu corazón. La puerta se abre de adentro y solo tú puedes abrir. Satanás no te ha pedido permiso para entrar. Los pensamientos de suicidio entraron, tú no los buscaste. La muerte no la esperabas. La destrucción, el adulterio, el engaño, la mentira, son cosas que quizás no te imaginabas. La depresión no era algo que esperaba tu vida, pero entró en tu mente. No pidió permiso, pero el Señor está a las puertas de tu corazón y golpea. Si tú le abres, habrá un después de Cristo. Si hoy tú decides seguir en la misma condición que estás, entonces la situación será la misma. Y cada vez será peor. Cada vez será más tristeza, más dolor. Porque sin el Señor será difícil. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir las puertas de su corazón al Señor. Aquel que quiera confiar en Él su vida hoy. Y verás cómo a partir de hoy el Señor marca tu vida. En un antes y un después. Solo tienes que abrir tu corazón. Y yo voy a invitarte para que puedas hacer una oración. Voy a guiarte para que puedas hacer una oración de fe. Confesando con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyendo en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Si lo haces, dice la palabra, serás salvo. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos. No dejes que nada te distraiga. No dejes que nada te preocupe en este momento. Eres tú y Dios, nada más. Y que puedas repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.